¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 16 de octubre de 2024. Vamos a hablar del paro, de la policía, del premier, de Vizcarra y más. El paro justamente será el 23 de octubre. Los gremios de transportistas han adelantado el paro nacional para el 23 de octubre debido a la inseguridad ciudadana y la criminalidad que afecta al sector. Antes de ayer ocurrió algo verdaderamente terrible, que es que asesinaron a un profesor dentro del colegio en horario escolar al frente de los alumnos. Creo que eso definitivamente va a ser un punto determinante en la ola de criminalidad, porque la gente ya está bastante más molesta de lo que estaba antes. El paro incluirá a diferentes asociaciones como taxistas, mototaxistas, colectiveros y transportistas de carga pesada, quienes buscan respuestas frente a las extorsiones y la creciente violencia. Entre las principales demandas, los gremios exigen la derogación de la ley 3218 relacionada con el crimen organizado, que consideran insuficiente para combatir la criminalidad. Estas personas no entienden que derogar una ley no va a cambiar las cosas. Milagrosamente, por derogar una ley, los criminales no es que van a dejar de delinquir. Los gremios también solicitan la eliminación de proyectos sobre terrorismo urbano que, según ellos, no benefician en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Esto es un lobby de los caviares, quienes quieren impedir que un protestante que toma un aeropuerto sea denunciado por un delito de terrorismo urbano, como ya ocurrió en las marchas después del golpe de Estado de Pedro Castillo. Las manifestaciones no tienen fines políticos, según los organizadores, quienes afirman que buscan soluciones concretas y no desestabilizar al gobierno. Pero sin embargo, todos los políticos oportunistas se han sumado para pedir no solamente un alto a la criminalidad, sino también cierre del Congreso, liberación de Pedro Castillo, cambio de constitución, adelanto de elecciones. Pero no es un paro político, por si acaso, no es. Obviamente hay una intención de desequilibrar el gobierno, a Dina Boluarte, a Adrián Sen, al ministro del Interior, etc. De no tener respuestas satisfactorias, algunos gremios amenazan con extender el paro de manera indefinida. Los transportistas reclaman mayor atención de las autoridades, alegando que sus necesidades no han sido escuchadas ni atendidas de manera adecuada. Se espera que más de 20.000 efectivos de la Policía Nacional sean desplegados para garantizar la seguridad y el orden durante la jornada de protesta. O sea, 20.000 policías que deberían estar en la calle luchando contra el crimen van a tener que estar ahora tratando de mantener el orden en estas protestas, porque como obviamente hay una connotación política detrás, va a haber algunos protestantes, algunos manifestantes que busquen la agresión, que busquen la pelea, que busquen la victimización para poder capitalizar de ello. El gobierno, a través del primer ministro Gustavo Adrián Sen, calificó algunas de las demandas como inaceptables y llamó a la calma, enfatizando que no se puede permitir el caos. La paralización afectará a diversas zonas urbanas y puede generar un impacto significativo en el transporte público y privado del país. Bien, vamos a ver qué sucede entonces a partir del 23 de octubre con este paro. Adrián Sen deslinda de las muertes en el país. Gustavo Adrián Sen, primer ministro del Perú, se deslindó de la responsabilidad por las muertes en el país, sobre todo después, de lo sucedido antes de ayer, donde, como mencionaba, asesinaron a un profesor a plena luz del día en el colegio al frente de sus alumnos. Lo mismo también ocurrió con un transportista. Aproximadamente, según las estadísticas, hay 5 peruanos que son asesinados al día. Lo que dijo Adrián Sen es que si renunciar pudiera evitar más muertes, lo haría de inmediato. Defendió las acciones del gobierno en seguridad que incluyen patrullajes policiales y militares. El gobierno incrementó recursos para la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, en la lucha contra el crimen. Afirmó también Adrián Sen que la estrategia de seguridad es integral y no improvisada. Reiteró su apoyo a la presidenta Dina Boluarte en la lucha contra el crimen organizado. A ver, en parte no se equivoca tanto. Hacer cambios en el gabinete no va a solucionar ningún problema. Esa es una percepción que tienen las personas, que si de pronto sacan a Adrián Sen, o que si sacan a Santibáñez, o que si sacan a la misma Dina Boluarte, se acabaron todos los problemas. Como si los delincuentes estuvieran justamente buscando esas modificaciones, como si hubiera justamente ese deseo por parte de los delincuentes. A ellos no les interesa quiénes son las autoridades. Lo que les interesa es que haya caos en el país, que no haya un liderazgo para poder seguir delinquiendo. Entonces, hacer los cambios no necesariamente van a solucionar ningún problema, pero en política, lamentablemente, a veces hay que dar un paso al costado para poder avanzar, porque si lo que se necesita es tranquilizar a la población con estas modificaciones, entonces puede que sea lo necesario.
El problema también está en que cambiar constantemente de líderes o de ministros tampoco es prudente, porque se vuelve a arrancar nuevamente. Tiene que haber una curva de aprendizaje. Hemos tenido ya cerca de 10 ministros del Interior desde que Pedro Castillo asumió la presidencia. Estar cambiando constantemente, ¿qué se ha ganado? Un criminal denuncia a la policía por agresión. Así es, no es broma lo que escuchan. Gianpiero García, alias Cortadedos, quien aceptó cortar dedos y haber participado en secuestros en Trujillo con la banda Los Pulpos, después de 3 días de haber sido intervenido, ese señor denunció a los policías que lo capturaron por maltrato físico y psicológico. ¿Y qué hizo la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad? Admitió la denuncia. O sea que actualmente hay personas del Ministerio Público que con recursos de los peruanos van a investigar este caso de presunta agresión hecha por 2 policías a un criminal confeso. Según algunos expertos, la Fiscalía está obligada por norma a aceptar las denuncias por maltratos. Pero ahí tenemos un problema serio. Y vemos cómo la ley está inclinada a favorecer al delincuente y no al policía. Un criminal confeso no debería tener los mismos derechos que una persona. Este señor ha aceptado, y lo pueden ver en el video, ha aceptado en cámara haber cortado dedos y haber participado en secuestros. Si el señor presenta una denuncia por agresión, lo que debería hacer la Fiscalía es reírse en su cara y agarrarlo a palazos por malcriado. ¿Cómo puede la policía hacer su trabajo si tienes a la Fiscalía en contra de los propios policías? El lagarto no va al Congreso. El expresidente Martín Vizcarra, quien ahora es influencer, debía acudir al Congreso para la audiencia sobre el ilegal cierre del Congreso en 2019. Vizcarra no fue al Congreso debido a cálculos uretrales, o habrán sido cálculos políticos. El señor solicitó una reprogramación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Según Vizcarra, fue sometido a una intervención quirúrgica el 14 de octubre con reposo médico hasta el 17 de octubre. Pero a ver, vamos a ver un ratito. Este señor sabe que tiene una audiencia el día 15 y decide programar una operación para el 14. Obviamente la notificación de la audiencia no es que se la dieron el día anterior. Esas son cosas que se deciden y se programan con mucho tiempo de anticipación. Y el señor decide no decirle nada al Congreso, no avisar que va a ir. O sea, la gente está esperándolo y el señor no le interesa. No dice, bueno, el Congreso no es nada para mí, ¿no? Ya lo cerré una vez. ¿Quién se cree Martín Vizcarra, que está por encima de la ley? El Congreso aún no ha respondido a la solicitud de reprogramación. O sea, 4 agentes del grupo Terna fueron atacados por familiares y amigos de un microcomercializador de drogas en Cercado de Lima. El video es verdaderamente preocupante. Esas personas que vemos ahí son policías, son agentes de la policía que están haciendo su trabajo y que terminan siendo acribillados y casi quemados por estos delincuentes y sus familiares y sus amigos. Los atacantes intentaron quemar a los policías y los golpearon hasta dejarlos inconscientes. Los agentes estaban realizando una intervención antidrogas en una vivienda. Entre los atacantes había personas de nacionalidad venezolana. ¡Oh, sorpresa! Los policías heridos fueron llevados al hospital en estado grave. Ojalá que se recuperen. Honestamente, qué difícil la tiene la Policía Nacional del Perú. O sea, qué motivación tienen estas personas para seguir haciendo su trabajo si saben que los van a agredir, los van a insultar, van a tratar de matarlos. Tienen a la prensa en contra, tienes a ONGs en contra, tienes a la Fiscalía en contra. Y pasa esto acá. Honestamente, mis respetos a estas personas, pero es verdaderamente preocupante lo apartados que están los peruanos de la Policía Nacional. Eso tiene que cambiar definitivamente. Eso fue todo por hoy. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, y poner me gusta, compartir, comentar, etc. Chao, hasta mañana.